LEDs intermitentes sin circuito integrado. Primero voy a hablar qué son los circuitos eléctricos. Un circuito eléctrico es un conjunto de elementos interconectados entre sí para modificar un flujo de corriente a través del mismo, ya sea para aprovecharlo, modificarlo o corregirlo y permitir su adecuado funcionamiento. Los circuitos pueden ser en serie, mixtos o en paralelos. Aquí podemos ver también las partes de un circuito eléctrico. Un circuito eléctrico está conformado por un generador, fusible, interruptor, conductor y receptor. Aquí podemos ver una imagen de las partes de un circuito eléctrico para que podamos comprender de una mejor manera. Ahí están las partes mencionadas anteriormente. También voy a hablar sobre la ley de Ohm. La ley de Ohm fue postulada por el alemán Georg Simon Ohm y donde postulaba o nos mencionaba que la diferencia de potencial, que también es conocida como el voltaje, y también se la denomina con la letra V mayúscula que aplicamos entre los extremos de un conductor determinado, es directamente proporcional a la intensidad de la corriente, que se la conoce con la letra mayúscula I, que circula por el conductor. También completó su ley introduciendo la noción de resistencia eléctrica. A la resistencia eléctrica la podemos conocer con la letra R mayúscula. Y aquí podemos ver el diagrama circular de la ley de Ohm. Aquí está expresado de diferentes formas todas las variables que se mencionaron anteriormente, como el voltaje, la corriente, la resistencia. Todos estos forman parte y están expresadas de una forma distinta, pero al final llega a ser lo mismo, solo que están despejadas y se las utiliza para lo mismo, pero son muy útiles. Ahora voy a hablar sobre los circuitos en serie. ¿Qué son los circuitos en serie? Los receptores se conectan uno a continuación del otro, el final del primero con el principio del segundo y así sucesivamente. Aquí hay algo muy importante que cabe mencionar, es que la corriente es la misma en todas las resistencias y lo que se distribuirá es el voltaje de una manera proporcional. Aquí podemos ver una imagen o un ejemplo de cómo sería un circuito en serie, cómo se vería expresado un circuito en serie. Aquí podemos decir que si es que uno de nuestros focos que están ahí en el ejemplo deja de funcionar, todos los demás igual dejan de funcionar inmediatamente. Ahora voy a hablar sobre los circuitos en paralelo. Un circuito en paralelo es una conexión de dispositivos que se pueden expresar como generadores, resistencias, condensadores, bobinas, etc., en la que los bornes o terminales de entrada de todos los dispositivos conectados coinciden entre sí, al igual que sus terminales de salida. Aquí, en cambio, a diferencia de los circuitos en serie, el voltaje se mantiene constante y la corriente se distribuye de manera proporcional, lo que en los circuitos en serie es lo contrario. El voltaje se distribuye y la corriente se mantiene. Aquí el voltaje se mantiene y la corriente se distribuye. También podemos ver aquí los ejemplos de un circuito en paralelo, el cual aquí no importaría que uno de los focos que tenemos ahí se dañe o se apague, porque los demás van a seguir funcionando. Un ejemplo claro de un circuito en paralelo es las casas de hoy en día o de hace mucho tiempo siempre fueron con circuitos en paralelo y actualmente son con circuitos en paralelo, lo que permite que si un foco, una luz de la casa se apaga, las demás no. Entonces esa sería la diferencia entre un circuito en paralelo y un circuito en serie. Y ahora les voy a hablar sobre qué es un LED, un Light Emitting Diode o un diodo emisor de luz. Es una fuente de luz constituida por un material semiconductor de dos terminales. Se trata de un diodo de unión PN que emite luz cuando está activado. Si se aplica una tensión adecuada a los terminales, los electrones se recombinan con los huecos en la región de la unión PN del dispositivo, liberando energía en forma de fotones. Es por eso que los LEDs prenden su lucecita o emanan luz. Este efecto mencionado anteriormente se podría denominar como electroluminiscencia y el color de la luz generada depende de la energía de los fotones emitidos. También viene determinado por la anchura de la banda prohibida del semiconductor. Los LEDs son normalmente pequeños, eso es claramente evidente, hay de distintos tamaños, pero normalmente son de menos de 1 milímetro al cuadrado.
Los dos terminales que mencionamos anteriormente que tiene un LED se los conoce como ánodo y cátodo. Entonces eso va a ayudarnos a que podamos comprender un poco mejor de cómo se podría aplicar los LEDs intermitentes en un circuito integrado. Ahora vamos a ver cómo es. Espero que hayan entendido mucho mejor este tema y que les haya servido. Entonces lo que necesité o los materiales que utilicé para este proyecto fueron LEDs normales de cualquier color de 2 patitas, los LEDs intermitentes igual de 2 patitas y una resistencia de 100 ohmios. También necesité una batería de 9 voltios y un capuchón para conectar los cables a la protoboard, que también es parte de los materiales. Entonces lo que hicimos para este proyecto fue conectar el un polo de cada uno de los LEDs, así sucesivamente, el polo negativo y el polo positivo en los diferentes huequitos de la protoboard. Entonces luego así vamos a ir sucesivamente poniendo el polo negativo en el polo positivo que se colocó del otro LED. Entonces nos quedaría algo así. Y luego vamos a conectar el cable negro al inicio de nuestro circuito y el cable rojo al finalizar nuestro circuito. Y la resistencia vamos a poner justo antes del primer LED. Entonces lo que aquí vamos a generar o lo que vamos a tener es que nuestros LEDs se van a prender y se van a apagar. Entonces el proyecto quedaría así.